Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Vamos a continuar nuestro estudio de hermenéutica y espero, hermanos, usted esté aprendiendo algo. Y no solamente aprenderlo, sino también ponerlo por obra. Recuérdese que la enseñanza o lo que se aprende, hermanos, de lo concerniente al reino de los cielos, lleva práctica, no simplemente conocimiento, sino lleva práctica, hermanos, para que de esa manera nosotros comprobar que, pues verdaderamente, hermanos, estamos comprendiendo tanto lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar y lo que nos dejaron también sus seguidores, sus apóstoles, sus profetas, lo dejaron escrito. Retomando de lo que estábamos hablando el lunes pasado, se recuerda que estamos en una sección donde se le llama el lenguaje figurado. Como hemos dicho ya, hermanos, la Biblia es un libro semejante o parecido a muchos de la literatura o de la escritura, vamos a decir así, secular. Libros, hermanos, que pues se necesita interpretación, se necesita conocer el tiempo, conocer, hermanos, vamos a decir así, la cultura, tal vez donde se escribió X libro, por ejemplo, el libro de los Vedas de los persas. Pues nosotros podemos ver, son libros religiosos, tenemos también el Corán, tenemos muchos libros de los hindúes, el Tipitraka de Buda, una filosofía bastante, vamos a decir, que tiene que ver mucho con lo espiritual, o sea, meditación y todas esas cosas. Pero muchas escrituras están encerradas bajo simbolismos. Déjeme decirle que la Biblia no hace la excepción. El maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, se valió también de esta, vamos a decir así, de esta pedagogía para poder enseñar en su tiempo. Y es así como quedó escondido un mensaje, hermanos, que muchas veces nos habla de la prosperidad, no como por ahí la predican, ¿okay? No como la predican por ahí, sino una prosperidad sana de acuerdo, hermanos, al trabajo, a la responsabilidad, a la dependencia de Dios y también, hermanos, a un espíritu que ha comprendido verdaderamente lo que es ser próspero. Además de eso, Jesús dejó escondido, hermanos, los secretos del crecimiento del reino de los cielos, su cultura, su poder. Porque déjeme decirle que la Biblia tiene un solo tema. El único tema que la Biblia tiene es el reino de los cielos. Usted me podrá decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la gracia? ¿Qué pasa con otras doctrinas que nosotros escuchamos que están aquí? El problema ha sido, hermanos, de que como el mensaje quedó escondido, entonces nosotros encontramos partes por aquí, partes por allá y agarramos y formamos mensajes aislados de lo que es, hermanos, un mensaje que se conoce desde el principio. Dios es el Rey soberano, Dios hizo un mundo en el cual puso la gente, en el cual puso el ser humano, creó nuestro primer padre Adán. De él dice que lo formó del polvo de la tierra, le creó una esposa, no creó otro Adán, ¿verdad? Creó una esposa, una mujer, para que ellos se pudieran multiplicar. Lo grandioso de todo este asunto es que Dios no volvió otra vez a la tierra a formar otro hombre. En Adán puso todos los millones y millones de personas que somos. De él dependemos todos. Desgraciadamente vino un diluvio también y después de eso pues se pierde gran porcentaje de la raza humana y solamente quedan 8 personas. Fueron salvas por gracia. Dios le dice a Noé, hazte un barco porque viene un gran diluvio y voy a matar todo este montón de gente de que solo de continuo y continuo es hacer el mal. Así, hermano, nosotros podemos, como le digo, ver y entender
a través de escritos, a través de la inspiración de Dios, que nosotros tenemos cosas, o nos han quedado, hermanos, cosas escondidas en la palabra de Dios, que muchas veces pues necesitamos alguien que nos las explique. Necesitamos, hermanos, personas o maestros que tienen esa gracia del Espíritu Santo que les ha dado para poder comprender las Escrituras. Muy sencillo podrá ser un lenguaje. Usted necesita interpretarlo. Necesitamos que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe. Si no es así, usted le ha echado un vistazo al capítulo 28 del libro de Job, del 1 al 10, lo que ahí está escrito. Tal vez llegamos allí y lo vamos a comentar un poco. Es un lenguaje, hermano, de hombres que pues se cree que es un libro muy antiguo. Estamos hablando de personas pues que si usted escucha la naturaleza del lenguaje, de comunicación, la cultura que ellos vivían, hermanos, es un lenguaje, hermanos, de que verdaderamente sí se necesita alguien que le explique a uno. Entonces, gracias a Dios, hermanos, tenemos herramientas como es la hermenéutica y claro, tenemos otras herramientas más que nos ayudan a comprender la literatura que nosotros tenemos en nuestras manos. La Biblia es un libro que está escrito, hermanos, en diferentes culturas. ¿Por qué en diferentes culturas? Porque en ellas vemos el mundo antiguo, tanto el mundo europeo de la antigüedad, el mundo asiático, el mundo vamos a decir del Medio Oriente. Son culturas, hermanos, que en nuestros tiempos, muchas de las lenguas que ellos hablaron, pues definitivamente ya no existen. No existe el latín, las lenguas como el arameo, y mucho menos más atrás, digamos, el acadio, la lengua cota y todas esas lenguas, pues nada más quedaron como digamos, ejemplos para nuestros días de cómo estas personas o de cómo estas civilizaciones se comunicaban o dejaban sus escritos para guardar tanto como información y muchas otras cosas. Nosotros tenemos también aquí en Latinoamérica, usted sabe que en el capítulo 10 del libro de Génesis dice que la tierra fue partida. Cuando la tierra se parte, hermanos, se parte todo lo que es el continente americano, se mueve hacia la izquierda, quedando Europa del otro lado. Por eso mucha gente se pregunta, ¿cómo es que estos indios de aquí, bueno, disculpen la palabra, cómo estos indios de aquí, dicen, tienen las mismas figuras, las mismas inclinaciones, adorar el sol, hacer pirámides, hacer esto, hacer allá? Los mayas con una inteligencia tremenda, hermanos, forman un calendario de 365 días. Los egipcios elevan pirámides, hermanos, que están con las constelaciones que nosotros vemos arriba. Es algo que plausible en nuestros días, hermanos, si no son los telescopios o otras muchas cosas, hermanos, pues nosotros estamos perdidos totalmente. Déjeme decirle, ¿qué civilización más entendida? ¿Qué civilizaciones más sabias? Dentro de sus escritos, dentro de todas las cosas que formaron, ellos dejaron también, hermanos, cosas escondidas. ¿Se acuerdan cuando venía el 2012? Que el mundo se iba a acabar y que esto y que el otro, porque el calendario maya decía que hasta ahí íbamos a llegar. No, los mayas los que estaban prediciendo eran nada más fenómenos tal vez cosmológicos que vendrían, pero no estaban hablando de un fin del mundo como la gente a veces siempre se anticipa a hacer cosas. Y yo digo, ¿cómo es que le pueden creer, a escritos que no son muy confiables? Y digo, ¿cómo es que no creemos a la Biblia? Tenemos un libro confiable. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra más segura a la cual ustedes, dice, hacen bien estar, dice, atentos, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esta es la palabra de Dios. Y así, hermanos, nosotros vemos lo cuajado que está, hermanos, del lenguaje figurado en la palabra de Dios. Tenemos libros, tenemos textos que se han alejado 5,000, 6,000, 4,000 años de nosotros. Imagínense en aquel entonces la mentalidad del escritor para poder llegar a ellos a entender, hermanos, qué es lo que quisieron transmitir en su tiempo y juntamente, hermanos, con los que lo escucharon. Pues se necesita, hermano, un estudio serio de la Biblia. Necesita no simplemente, como dice el hermano pastor, y lo ha dicho, que usted abre la Biblia y ahí donde cae el dedo, dice ahí,
voy a empezar a leer, o algunos hasta ahí empiezan a predicar. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Por eso estamos como está la iglesia ahora. Tenemos una iglesia a medias tintas, como dicen. Pero gracias a Dios, hermanos, que la responsabilidad pesa, y los que hemos entendido este llamado, pues nos preocupamos. Nos preocupamos por enseñar la palabra de Dios. No como dijo el apóstol Pablo, ni medrando la palabra, ni andando con astucia, sino que la dejamos tal y como está, y la dejamos así para que Dios nos hable a nosotros. Entonces, siguiendo nuestro estudio, estábamos viendo unas figuras literarias, hemos visto varias, la última que vimos creo que fue el eufemismo. Dijimos que el eufemismo es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas o expresiones que para nosotros podrían ser malsonantes o verse muy mal dentro, digamos, de nuestra manera de hablar o comunicarnos. Vimos textos como el capítulo 18 de Levíticos está cargado de eufemismos. Vimos Hechos 1:25, donde el apóstol Pedro dice que cuando estaban eligiendo al que iba a ser el sucesor de Judas, dice Judas que cayó de este ministerio para irse a su propio lugar. Pedro no dice, ¿verdad? Judas cayó de este ministerio para irse al infierno. No, Judas dice para irse a su propio lugar. Así la gente, hermano, que usted no le quiera hacer caso, le dice, pues sabes que Dios tal vez te tiene predestinado para irte a tu propio lugar, dígale. Tal vez les entra comezón algo y dice, ¿cómo? ¿Cuál propio lugar? ¿Qué es ese propio lugar? Te voy a tener chance de hablar. Le vimos también Mateo 26:24, donde el Señor Jesucristo habla de lo mismo y dice de Judas, más le vale a ese hombre no haber nacido, dijo Jesús, el Señor. Nada más eso dijo. Bien, ahora vamos a las figuras de índole personal. Dentro de las figuras de índole personal vamos a ver dos nada más. Vamos a ver las más importantes, que es la personificación. Y vamos a ver el apóstrofe. ¿En qué consisten estas figuras dentro de la palabra de Dios? Bueno, la primera, la personificación consiste en atribuir características o acciones propias de personas a cosas que no lo son, o a seres animados, pero que no son personas. ¿Sí las ha encontrado usted en la Biblia? Por ejemplo, los montes saltaron como carneros. El Líbano y el Sirión, dice, dieron sus voces. Árboles, batí las manos. Esa es una personificación. O sea, el escritor está hablando, hermanos, de el regocijo incluso se ve así, el regocijo incluso de la naturaleza, porque los hijos de Dios fueron liberados de Egipto. ¿Sabe que el apóstol Pablo escribió lo mismo también? Dice que la creación misma, dice, espera o está esperando con ansia, dice, a la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza misma ahorita está que ya está como igualito a mí, ¿verdad? Que si no es bronquitis, es neumonía, y si no es neumonía, hermano, es esas terribles catarros o alergias que dan. Así está, hermano, la tierra ahorita a punto de matarnos. Así se lo digo, así está la tierra ahorita, la misma naturaleza. ¿Sabe que el Señor así se lo dijo al pueblo de Israel también? Dice, si vosotros, dice, no andáis en mis mandamientos, si no observáis mi ley, dice, si no guardáis mi pacto, dice, la tierra en que estáis, dice, fundados, os vomitará. ¿Oyó lo que dijo Dios? Hablando de la tierra, que es capaz de vomitar a la gente. Y cuando usted siente náuseas y vomita algo, porque usted algo, ¿verdad? Que no, hay algo que tiene en el estómago, hay algo que quiere deponer de usted, que lo enferma. ¿Sabe qué? Así está la tierra con la raza humana. Fíjate que la tierra responde a la justicia de Dios. Cuando Caín comete el grave pecado de matar a su hermano, una de las maldiciones que Dios le dijo a Caín, la tierra le dice, ya no te rendirá con su misma fuerza como lo hacía antes. Hermanos, desde Caín, hermanos, que fue el primer homicida, hasta nuestros tiempos, ¿cuánta sangre no se habrá derramado en el mundo? ¿Usted cree que la tierra nos va a seguir soportando? Usted ha leído el capítulo 20,
¿Qué? De Lucas, ahí donde están los eventos apocalípticos, creo que es el capítulo 22. Dice que los hombres de ese tiempo se quedarán, dice, atónitos, se quedarán fríos, se quedarán asustados de ver cómo el mar se saldrá con su fuerza. Ya vimos grandes tsunamis que han pasado, pero a causa de temblores. ¿Qué será cuando caigan esas enormes piedras en el océano y levanten olas de no sé cuántos metros de altura y bañen todo lo que es Centroamérica, Suramérica, hermanos, y se pierdan una gran montón de población? Asusta eso, ¿no? Pero eso está escrito en la Biblia. La naturaleza misma, hermano, es capaz de eso. Entonces tenemos aquí que Dios habla de las figuras también, figuras literarias, en lo que es la personificación, atribuir características de acciones propias a seres que no lo son. En el Salmo 114, vamos al Salmo, abran su Biblia en el Salmo 114. Vamos a ver, hermanos, esta figura de personificación. Dice el Salmo 114, verso 3 al 6. Dice, el mar lo vio y huyó. ¿El mar tiene ojos, hermanos? El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Tiene pies el Jordán? Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Viene una pregunta y dice la palabra: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Bonita la poesía hebrea, ¿no? Es poesía. En este segmento de la palabra de Dios, usted ve algo personificado. La personificación, hermano, nos da una idea clara del mundo que viene. Aunque se mete bajo figuras, aunque se mete bajo de esta manera. Lo que el salmista está diciendo aquí, que cuando los hijos de Israel fueron liberados de la tierra de Egipto, llegaron ahí, hermanos, a entre lo que es Egipto y la península de Arabia, para coger lo que es ya casi lo que es la parte de Judea, para arriba, sale una lengua del Mar Rojo así para adentro, en lo que más abajo se convierte en el Golfo Pérsico. Dice que ellos llegaron allí y se establecieron, y dice que en ese momento Dios le vuelve a endurecer otra vez el corazón al faraón para que los persiga. ¿Sabe que Dios se quería glorificar? Quería él mostrar su poder, su gloria y avergonzar a todos los dioses de Egipto. Faraón era un dios en Egipto. Él decía que la luna era su hermana y decía que el sol era su papá. Bueno. Dios endurece el corazón de este hombre y empieza, hermanos, Faraón a perseguir a los hijos de Israel. Cuando los israelitas se ven entre el mar y entre el ejército de Faraón que venía, Moisés empieza clamando a Dios. Y Dios simplemente le dice: ¿por qué me clamas a mí? Le dice: extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Oiga nomás. Fíjate, hermano, que se necesita una fe muy grande para dividir un mar. Usted nada más dice alzar una vara y dividir un mar. ¿Lo habría hecho usted? Dice, bueno, es que es Moisés el siervo de Dios. Sí, pero se necesita fe. Estar en las sandalias de Moisés, hermano, no era fácil. Viene Moisés y levanta su mano y levanta la vara. En otros salmos dice, hermano, que dice que Dios con el aliento dividió las aguas y las cuajó. El abismo se abrió y en el gran viento que hizo, si usted ha leído el capítulo 14 detenidamente del libro de Éxodo, ahí va a encontrar eso. Dice que Dios congeló, cuajó, dice, el océano abajo. Al aliento de la boca, dice, Dios congela el abismo. Pasa el pueblo de Israel. En el Salmo, tanto Débora como otros escritores o otros salmistas dijeron: ¿qué tuviste, oh mar, que oíste? Pues ¿a quién vieron? Al Creador.
El que hizo los cielos y la tierra. Aquel que caminó sobre las aguas, y los apóstoles espantados, hermanos, como nosotros, se creyeron que vieron un fantasma. Dijeron, un fantasma. No, les dijo, tengan ánimo, yo soy, dijo, aquel que caminaba sobre el agua, el omnipotente Dios. Y cuando él se sube al barco, dice, ¿quién es este hombre que aún los vientos y hasta el mar le obedecen? Es el mismo que los hizo en el principio. A él le obedecen. Y nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza, qué obedientes somos, va. A su imagen y semejanza. Hijos del Dios bendito. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Pues ahí estaba Dios. Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Cuando los israelitas se introducen a la tierra prometida, venían por las partes del oriente, entrando por Jericó. Había un río que los dividía la tierra, el río Jordán. Está el mar Muerto más abajo, al norte está el mar de Galilea. Por ahí pasaba el Jordán. Y Dios le dijo a Josué, pasa, le dice el Jordán. Dice, cuando los sacerdotes le dice, mojen sus pies, le dice, en el río Jordán, dice, las aguas se detendrán. Se volvieron atrás. Hermano, Dios hace cosas extraordinarias, grandes. ¿Sabe para qué? Para que su pueblo, sus hijos vean su grandeza. ¿Qué Dios de los dioses antiguos? ¿Qué Dios, hermanos, de los dioses paganos, de los cananeos, de los sirios, de quien fuera cualquier Dios, ha hecho prodigios semejantes? Solamente Dios, hermanos. Entonces vemos nosotros que en la narración, cuando se viene hablando, hermanos, de repente aparece esta clase de figuras. Usted no piensa que el mar tiene ojitos, que lo está viendo, ni que el Jordán tiene piecitos que se corren para atrás. Son figuras literarias que nos enseñan y nos hablan del grandioso poder de Dios a la hora de beneficiar a su pueblo. Confiamos en Dios, hermanos. En Habacuc 3:10 encontramos otra figura. Eso está entre medio de... ¿Saben dónde está Habacuc? Casi llegando a Génesis, man. ¿No? Está entre medio de Nahum y ¿qué es el otro? Profeta y Sofonías. Habacuc 3:10 dice en la palabra, te vieron, dice, y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas y el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Usted se fija, hermano, lo bonito de la escritura, el lenguaje literario que tiene la Biblia. Muchas veces no le hallamos, hermanos, nosotros sentido a las cosas o no las podemos entender por la simple y sencilla razón porque a veces no entendemos las figuras. Muchas veces en la Biblia los montes también tienen cierto, vamos a decir, por ejemplo, Edom, que es el monte Seir. Dice, y así podemos ver, dice, otros montes o otros textos donde se habla o se personifica de que esos son hombres o son seres humanos. Representan esas cosas bajo una simbología bíblica, pero aquí en estos textos el estilo literario simplemente es, hermanos, para alabar la grandeza de Dios, para exaltar su nombre. Entonces en eso consiste una personificación. Vamos a un apóstrofe. El apóstrofe casi es lo mismo. Si usted quiere apuntar su concepto o el concepto de apóstrofe, apóstrofe simplemente es la interrupción del discurso. O sea, pues yo puedo estar dando un discurso y de repente meto algo entre medio del discurso, lo interrumpo. ¿Para qué? Para poder hablar también de cosas personificadas, para poder hablar o darle lugar a las cosas también así como lo acabamos de ver en este. Entonces, para dirigirse a una persona o cosa personificada. El Salmo 114, ya vemos 5 y 6. En el libro de los jueces, Débora cantando. Vamos a ver el libro de jueces. Jueces capítulo 5. Capítulo 5, verso 3, 4 en adelante. Dice la palabra del Señor ahí.
Jueces 5:3 en adelante. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, dice Débora. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló. Los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová Dios de Israel. Si nosotros, hermanos, nos recordamos, cuando nosotros recordamos que Israel vino a Sinaí, dice la Biblia, hermanos, que Dios descendió. Dios descendió a la cumbre del monte. Cuando nosotros decimos que Dios descendió, hermanos, estamos usando una figura también. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dice que Él descendió, le dio la ley a Moisés. Cuando Él desciende al monte, dice que el monte temblaba, humeaba, hermanos, porque Dios había descendido. O sea, tenemos un montón de manifestaciones y montones de cosas que la Biblia nos habla. En este caso, para ver la grandeza de Dios. Aquí se interrumpe lo que el canto de Débora para decir lo que ella expresa cuando la naturaleza dice que vio a los hijos de Dios venir y al Dios de Israel juntamente con ellos. ¿Se acuerda, hermanos, lo que dice la Biblia? Que el ángel de Jehová acampaba alrededor de los hijos de Israel. De noche, hermanos, era como un gran pilar de fuego, y de día dice que era como una nube que se ponía sobre todo el pueblo para guiarlos hacia donde ellos tenían que ir. Por eso nosotros vemos las figuras una y otra vez, hermanos, en la palabra de Dios, poniéndole atributos humanos a las cosas, porque de esta manera ellos lo vieron. Pero lo interesante del asunto no es simplemente la figura, sino ver el poder de Dios. Si me acompañan también al segundo libro, o no, miren que hay un apóstrofe aquí, y tengo como, no le exagero, casi tengo como unos más de 2 meses de estarlo viendo, porque está un poco, vamos a decir así, interpretar esa escritura ahí, hermanos, peligrosos. Hacemos una interpretación no de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstrofe que se encuentra en Isaías, vamos a Isaías capítulo 14. Le voy a enseñar algo que está ahí metido. Isaías 14, verso 8 al 20. Si usted se fija, hermano, y le pone atención, la escritura, Isaías empieza a hablar de la muerte del rey de Babilonia. Digamos en el capítulo 14, si usted ve por ahí por el verso 2, verso 3, dice: en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, oiga lo que se dice: ¿cómo paró el opresor? Mira, está en signo de admiración. ¿Usted distingue los signos en el idioma? Es un signo de admiración, o sea, aquel gran poder que demostró el rey de Babilonia. Dice, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz
Dice, mira, hasta se cantaron alabanzas. Aún los cipreses, oiga, los cipreses aquí, aún los cipreses se regocijarán a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como uno de nosotros? ¿Se fija el lenguaje, hermano? Descendió al Seol tu soberbia. ¿Qué es el Seol? El Seol, hermanos, es el lugar de los muertos. Ahí supuestamente van los muertos. Cuando morían, su espíritu va hacia abajo, el Seol. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Mire el verso 12 cómo sigue. Otro signo de admiración. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bueno, ya se interrumpió. ¿Se fija? Se interrumpió lo que se viene diciendo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones también. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Mas tú, dice, derribado eres hasta el Seol también. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Oiga, qué crueldad este. Todos los reyes de las naciones, todos yacen, dice, con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Esta palabra es bien fuerte en el hebreo. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Entendemos todo ese lenguaje, hermanos? Si usted se fija, ya hay símiles, hay metáforas, hay un apóstrofe porque se cortó. Desde el verso 12 en adelante se cortó la idea que traía Isaías hablando del rey de Babilonia. ¿Sabe que cuando el rey de Babilonia muere, este proverbio fue para él? Y no solamente el proverbio esto, sino que figuradamente Isaías, el Espíritu lo mueve a escribir del lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? El lucero de la mañana es aquel que se llamó Luzbel, el que cuidaba la santidad de Dios. Aquel que lo crearon dice, tú eres el sello de la perfección. Que donde se movía, hermanos, salía luz y salía no sé cuántas cosas. Era un querubín al cual Dios lo creó para proteger la santidad. Fíjese lo que dije, para proteger la santidad. ¿Acaso Dios se cuida de alguien? Si Él es el omnipotente Dios. A su voz las cosas se hacen. A su voz, hermanos, las cosas, incluso la materia que no existía fue formada. Se ordenaron los mundos, un universo. ¿Necesita Dios cuidarse de alguien? De antemano Dios nos está diciendo que vendrían problemas cuando estoy usando esas figuras yo también. ¿Sabe por qué? Porque Dios
no creó ni los seres espirituales, ni nosotros. No nos ha creado como robots, sino nos ha creado con una voluntad propia. Y él tarde o temprano sabía que había uno entre ellos que se le iba a revelar y le iba a hacer, según él, la vida imposible. Nosotros vemos aquí al escritor a Isaías, en su lenguaje que él, hermanos, utiliza bajo metáforas, bajo símiles. Vemos, si usted se fija en el verso 19, ahí tenemos 3 símiles hay ahí. Porque dice, pero tú eres, como dice, echado de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, como cuerpo muerto hollado. Sabemos que Satanás no tiene una vestidura como esta, tela, ni tampoco lo podemos meter a un sepulcro. Él es espíritu, él es el príncipe de la potestad del aire, él vuela en los aires, está suelto. Pero tarde o temprano lo van a atar con una gran cadena. Lo malo de la cadena es que es muy larga. Y por eso anda molestando por ahí todavía también. La gracia lo ha atado, pero ¿sabe qué? Lo ha atado. Pero el mecate, hermano, que con que lo han atado es muy largo también. ¿O no nos anda molestando todavía? Oía yo una vez un pastor decía estas expresiones. Yo decía, me monto en Satanás, lo ensillo y lo hago así, lo hago así y lo hago de esta manera. Yo decía, yo no me ponía la mano en la cabeza, decía yo. Como que caballo. Bueno, tal vez haya visto las tarjetas del tarot, ¿no? Ese que hacer ahí con pata de chivo y no sé, pata de gallo y con no sé qué, pero no, hermano, Satanás no es nada de eso. Satanás es un espíritu, es un querubín. No se le ha quitado ninguno de los atributos que él tiene. Él se llama Luzbel, diablo, Lucifer, diablo, Satanás, serpiente antigua, todos esos son apodos. Todos son apodos, mira, hasta en el mundo espiritual existen los apodos. Pero aquí vemos, como les digo, en el apóstrofe que Isaías hace, vemos la comparación también del rey el príncipe de este mundo, cómo cayó también y dejará totalmente de ser también. Si usted se fija en el verso 21, Isaías continúa lo que venía diciendo, lo de al principio del rey de Babilonia. Entonces, de esta manera, hermanos, son interrumpidas muchas veces las narraciones en la Biblia y muchas veces nos quedamos pensando, decimos, bueno, ¿y esto aquí qué? Comparaciones simplemente. Comparaciones que nos hablan bajo estas figuras y pues de esa manera, hermano, nosotros vemos también así las figuras literarias. Llegamos a algo, esas son las figuras de índole personal. Vayamos a las figuras compuestas. Quiero que veamos las figuras compuestas y aquí me voy a detener en algo, que es la alegoría. La alegoría es muy importante, hermanos, comprenderla en la Biblia. Tenemos muchas alegorías, hay varias alegorías en la Biblia. Tenemos 2 clases de alegorías. Está la alegoría simple y está la alegoría larga en estilo narración. Por ejemplo, dentro de las figuras compuestas en nuestro idioma, vemos lo que es la alegoría. La alegoría es una sucesión de metáforas. Es una sucesión de metáforas, generalmente combinadas en forma de narración, la alegoría larga. Porque la metáfora sencilla es como Cristo dijo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, verso 1. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Esa es una alegoría. Una metáfora pequeña, que de lo cual se desprende todo lo que sigue. Luego Jesús empieza diciendo que nosotros somos los pámpanos y el pámpano tiene que llevar fruto y esto y lo otro. Sí. Continúa la narración. Es una sucesión de metáforas formando una alegoría larga.
Hay 3 alegorías en la Biblia que me gustaría que las viéramos. Una está en Eclesiastés, otra está en el libro también en el Evangelio de San Juan, y el otro está en el libro de Job. Pero antes que nada, déjeme decirles esto de la alegoría, para que usted pueda entenderla. Entonces decimos, si usted quiere copiar, que la alegoría es una sucesión de metáforas. ¿Sabe qué es una metáfora, verdad? La metáfora es una comparación simple, implícita. No es como la otra que va acompañada como el símil. Generalmente combinadas en forma de narración de cuyo significado literal se prescinde. Su pluralidad característica es la pluralidad de puntos de aplicación, a diferencia de la metáfora simple, en la que el punto de aplicación y de comparación es solamente uno. Se quedaron así como, ¿me entendieron? ¿O están dormidos? ¿O se lo repito? ¿Ah? Más despacio, dice la hermana. Voy a repetir el concepto simplemente. La alegoría es una sucesión de metáforas, generalmente combinadas en forma de narración. La metáfora larga, la alegoría larga, de cuyo significado lateral se prescinde. Su peculiaridad característica es la pluralidad de puntos. Puntos de aplicación, a diferencia de la metáfora simple. Vamos a ver una. Vayamos al capítulo 15 de San Juan. La primera metáfora. O viéndolo bien, mejor lo voy al 10, ahora que me acuerdo de algo. Vamos mejor al capítulo 10 de San Juan. Lo voy a llevar a un texto clásico. Y si ustedes quieren ser honestos conmigo, yo se lo repito, así como reza el texto, yo se lo digo a ustedes y ustedes me dicen de quién se está hablando. Verso 10, Juan 10:10. Yo creo que hasta de memoria se lo sabe. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunta, ¿de quién se está hablando de primero en el texto? Del diablo, dicen. Ese pobre se vir con una conciencia tan acusado al lago de fuego. No, honestamente, hermanos, dígame, ¿de quién se está hablando en primera instancia en el verso? ¿De quién? De Satanás, dice. ¿Todos estamos de acuerdo que es Satanás? ¿De quién se está hablando? Primero Satanás. Ok. Esto es lo importante de comprender las figuras retóricas. La idea viene desde el versículo 1 del capítulo 10. Es una alegoría que tiene muchas metáforas y se las voy a leer. De cierto os digo, dijo el Señor, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ¿ese es qué? ¿Es qué? Para no ir tan lejos, ¿de quién está hablando entonces el verso 10? Padre bendito. Mire, yo no sé qué me pasa con mis ojitos, pero como que la miopía ya me está afectando mucho. Estos lentes no tengo, pero no tengo ni 4 meses que los agarré y ya no veo. Tengo que poner más para acá la Biblia. Ok, dice, de cierto os digo,
que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Díganlo todos, ese es ¿qué? Ladrón y salteador, bandido también. Mas el que entra por la puerta, ¿quién es? El pastor de las ovejas es. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas, dice, llama por nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lean conmigo. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mira el verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que se les decía. ¿Lo entendemos nosotros, hermanos? Ustedes me dijeron que el verso 10, el primera instancia del diablo, está hablando, vamos a ver si es cierto. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oiga, el verso 8, todos los que antes de mí vinieron son ¿qué? Ladrones y bandidos, se oye más bonito. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene. Ahora sí, ahora ya lo entendieron. El ladrón que habla el verso 10 son los líderes de Israel. Pero se fija cómo Jesús singulariza esto diciendo, antes de mí, dice, todos los que vinieron fueron ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. El ladrón, dice, no viene sino para eso mismo, para matar, para hurtar y para destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cómo le fue a los ladrones? ¿Sabe que hay una parábola de los labradores malvados? Por eso, hermanos, qué importante es leer la Biblia, qué importante es seguir la narración, ver las metáforas, de qué es lo que se está hablando. ¿Qué es lo que se está diciendo? Por eso le digo, Satanás se va a ir con un cargo de conciencia tremendo al lago de fuego. Se cae la maceta, uy, el diablo. Se le dio gripa al diablo, dice. Se le ponchó una llanta al carro, el diablo. Mira, hasta de eso anda el diablo, de ponchador de llantas. No, hermanitos. La Biblia es clara cuando habla. Jesús está hablando del carácter malvado, cínico, terrible de los líderes de su tiempo, que fueron ladrones, asalariados, malvados que no perdonaron el rebaño de Dios. Cuando Cristo vio las multitudes, por eso tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas dispersas que no tenían pastor. Pues claro. Y cuando Jesús entra al templo, cuando él sucede la entrada triunfal, que Jesús se monta en el burro y va a Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? Agarrar a garrotazos a los líderes, a los que vendían ahí. ¿Sabe por qué? Porque habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y eso es literal, eso no es figurado. En nuestros tiempos, ¿cuántas cuevas de ladrones no habrán, hermanos? Robándole el dinero a la gente, extorsionando a la gente. Mira, había un pastor que decía, por allá andan unos asaltantes, decía, el pueblo de Dios se deja asaltar. No, hermanos. Jesús dijo, bonita es esta alegoría, donde nos enseña los puntos principales, cuáles son en esta metáfora. Le voy a enseñar para que usted la pueda ver. Los puntos de aplicación, hermanos, en esta metáfora es pastor, redil, ovejas, ladrones, salteadores. ¿Y qué más? La puerta. Esos son puntos de aplicación. El Señor Jesucristo en primera instancia, Él dijo, yo soy el buen pastor. Y además de ser el buen pastor, Él dijo, yo soy la puerta del redil. ¿Sabe qué es el redil? Es el reino de los cielos.
Pero lastimosamente que como las parábolas también, el reino bajo el título del reino de los cielos quedaron el montón de parábolas escondidas, muchos esperan un reino milenial. Déjenme decirle que Jesucristo dijo, el reino de los cielos es semejante, no dijo será. Aunque dijo muchas parábolas diciendo el reino de los cielos será semejante. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos seguirá, hermano, empujando y empujando y empujando, hermanos, a través, hermano, de muchas dificultades, a través de, si es posible, hasta de muertes, gente que se nos oponen, gobiernos que se nos oponen al reino de los cielos. Pero déjeme decirle que así como la mujer escondió 3 medidas de harina y le metió, hermanos, ¿cómo se llama? Levadura a la masa. Una vez la levadura cae en la masa, no hay vuelta atrás. La masa empieza a crecer, se empieza a inflamar, a crecer. Eso nos está hablando del crecimiento poderoso y milagroso del reino de los cielos. La iglesia, hermanos, que es la mujer que la representa, no importa, hermanos, que tengamos aflicciones, que tengamos esto y lo otro, el reino de los cielos seguirá creciendo hasta que Cristo, el Señor Jesucristo, regrese por nosotros a la tierra. Las parábolas están claras. Una pregunta, ¿entiende usted todas las parábolas? Levanta la mano los que entienden todas las parábolas. Todas. Hermanos, ni la del sembrador entonces ha entendido que Jesús le explicó. ¿La de la red? ¿La del trigo y la cizaña? Capítulo 13 de Mateo, ahí están, un montón de parábolas. Si no entendemos las parábolas, entonces no hemos entendido el mensaje de Cristo. Aunque Pablo lo sigue explicando en sus 3 epístolas paulinas, y Pablo sigue explicando, hermano, lo que es las cosas acerca del reino, pero también Pablo lo hace bajo un tinte, bajo gracia. Pero Pablo sigue hablando de la cultura del reino, de la ética del reino, de la moral del reino, del poder del reino, de la gracia del reino, de la gracia del rey que murió en la cruz por nosotros, que se entregó para que él derramó su sangre para que nosotros fuésemos perdonados. De todo eso hablan las parábolas del reino. ¿Saben qué es la gloria del reino, hermanos? La Biblia habla que es la gloria del reino. Meditaba yo en el canto que cantábamos ahora, que queremos tocar su gloria, que la gloria de Jehová está aquí. Si la gloria de Jehová estuviera aquí, pudiéramos ver su cultura manifestarse entre medio de nosotros, que es amor, que es gozo. ¿Se acuerdan? La parábola del gran banquete al hijo, y fueron invitados todos, hermanos, es para disfrutar. La cultura del reino. Vaya usted allí. Bueno, vamos a hacer así. Se me acabó el tiempo. Nomás le puedo decir esto. Cuando vamos a California y vamos a las calles aquellas famosas, donde está un montón de restaurantes salvadoreños, un olazo a pupusas ahí, hermano. Yo no necesito decir si son salvadoreños o qué. Yo ya conozco por qué. Porque yo soy salvadoreño. Y usted mientras entra al restaurante y unos cumbiones de aquellos que se acuerdan cuando andamos de mala vida. Y se acuerda, hermano, y el olorazo a pupusas y todo eso, no digamos cuando pasamos ahí por un restaurante mexicano, era lo que los tacos, que las carnitas y que esto y que el otro, la cultura de México. Se puede dejar ver, o sea, y si Dios habla de la cultura del reino en parábolas metidas, hermano, ¿cuál es la cultura del reino? ¿Qué fue lo que rodeó a Cristo? A Cristo rodeó la sanidad, la sabiduría, lo rodeó el poder, lo rodeó la compasión, el amor, la amistad, el compañerismo. Todas esas cosas se dejaron ver ¿en qué? Porque esa es la cultura del reino de los cielos. Y sabe que esa cultura todavía está aquí. Porque el reino de los cielos una vez llegó, no se fue, como algunos teólogos dicen por ahí. No creas esas escrituras, ni creas esas, hermanos, enseñanzas, porque el reino de los cielos está aquí. Jesucristo, el Señor, dijo, si yo echo el dedo, dice, por el dedo de Dios, dice, echo fuera a los demonios, sépanlo, dice, que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y si se siguen echando demonios afuera, ¿es por qué? Porque el reino de los cielos está entre nosotros. Oh, gloria a Dios, hermanos. Yo no sé si a usted le emociona la escritura, hermano. Yo la agarro con un sabor tan rico, hermanos.
Cuando comprendemos la Biblia, hermano, cuando permitimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, que nos ilumine, que nos guíe. Toda esta parábola, toda esta alegoría que estamos hablando del buen pastor, hablaba de la condición precaria que tuvo Israel, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino a visitar a su pueblo. Ladrones, salteadores, pícaros eran los que se habían metido en el templo. De eso estaba lleno el templo del Señor. Jesús dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Y así tienen que ser estos lugares todavía. Casa de oración para todas las naciones. Aquí vemos de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de México, de Uruguay. Hermanos, ¿pero por qué? Porque la casa de Dios tiene que ser casa de oración para todas las naciones. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.